Alberto Rebolledo, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo estamos? Almería tira ficha. Mete ficha. Mete ficha. Me estoy volviendo loco, ¿eh? Pero las puede tirar también, ¿eh? No, me estoy volviendo loco porque hoy he escrito varias veces mete ficha. Y me da cuenta y dice, no, el otro día me corrigió y me dijo lo contrario. Y es mi cabeza la que se hace un lío. Bueno. Es mete ficha. Mete ficha. Mete ficha. Almería, mete ficha. Voy a hacerlo como Bart Simpson, ¿te acuerdas? ¿Ya no ponen Bart Simpson en la tele? Sí, hombre. Sí, ¿no? ¿Cómo van a quitar los Simpsons? No lo sé. Si quitan los Simpsons se hunde la civilización. No sé, pero ya que ya no lo veo. Entonces, antes yo recuerdo a Bart Simpson que ponía en la pizarra tal y lo escribía un montón de veces, como en el colegio que hacían con nosotros antes. No sé si conmigo sí. Y Almería mueve ficha. Ahí está. Ay, ¿cómo estás? Muy bien. Descansadito de la Semana Santa. ¿Sí? Y dispuesto a hablar de juegos. ¿Sí? ¿Has cargado pilas? He cargado pilas. Me has contado que además estás disfrutando de la familia. Sí. Y disfrutar de la familia es hacer actividades y jugar, por supuesto. Y tus niñas. Pero hoy tengo una pregunta para ti. ¿Tienes una pregunta para mí? Sí. Eso era un programa de televisión. ¿Por Tengo una qué? pregunta para usted. ¿De qué hablamos aquí? En esta sección, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de juegos, de educación. De juego de mesa moderno. Sí. Esa Debería etiqueta. apuntármelo, que después me lo pregunta el otro día. Me lo pregunta la semana que viene, no me lo sé. Que el primer día dije que era bastante importante, ¿no? Sí. Porque creo que es básico hacer esta diferencia entre el juego de mesa clásico y el juego de mesa moderno. Así que hoy quería hablar un poco del por qué esto del juego de mesa moderno, esta historia del juego de mesa moderno, Ajá. de dónde viene y el por qué. Y luego ya comentaremos sobre algún juego en concreto. Sí. Entonces hoy vamos a hacer un poco de historia. Hoy vamos a hablar de la historia del juego de mesa. Lo primero es hablar Habrá que irse a las cavernas. Casi te sorprendería, porque el juego de mesa, como tal, ha acompañado pues prácticamente desde los albores de la civilización. De hecho, hay restos de juegos de mesa, de dados, etcétera, de la antigua Mesopotamia de más de 5.000 años de antigüedad. Claro. Entonces, los juegos han acompañado a la civilización siempre. Sí es verdad que, a nivel general y a grosso modo, podremos hacer dos diferencias, ¿no? Dos caminos. El juego pequeño de dados, ahí que se jugaba en el suelo, que jugaban pues, las clases bajas, los esclavos, los fin de apuestas, Tú etcétera. sabes que ahora que venimos de Semana Santa, hay un momento del Evangelio que narra que los romanos, los soldados romanos, se jugaron la túnica de Jesús, que era una túnica de mucha calidad. Se la ponen a los dados. Se la jugaron a los dados. Fíjate, o sea, que nos ha acompañado siempre. Entonces, había estos dos caminos. El juego, digamos, de lo que es la clase baja, los trabajadores. Y luego tenemos la otra vertiente, lo de los juegos, por supuesto, de la gente adinerada, la nobleza, etcétera. Que eran juegos de otro tipo, ¿no? Juegos ya que requerían más tiempo, tableros grandes, etcétera. Y con la evolución de la sociedad, estos juegos casi siempre llevaban un enfoque militar, ¿no? de conflicto. Entonces, este es el camino que vamos a seguir, ¿no? La sociedad, la historia fue avanzando y los juegos de alta alcurnia, como has dicho, pues tenían siempre este enfoque, ¿no? de conquista, bélico, etcétera. Hay ciertas zonas donde esto pues se arraiga mucho, por ejemplo en el Imperio Teutón aquello triunfa mucho, y bueno, esto sigue avanzando la historia. ¿Y qué pasa? Nos centramos en Alemania, Sí. Sigue avanzando la historia y las dos guerras mundiales. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con que Alemania, que tenía muchos juegos de este estilo, pues empieza a cambiar el enfoque. Hombre, por razones obvias, la sociedad viene de una guerra, No vamos a poner a jugar a la quizá guerrita, por razones ¿no? éticas o morales, pues Estaría el feo. tema de bélico se fue dejando de lado para otro tipo de juegos, ¿no? Muy relacionados al final con las grandes empresas jugueteras, MB, Parker, etcétera, ¿no? Y estos juegos, pues bueno, eran juegos, pues esos juegos que al final se copiaban unos a otros, que no tenían un autor claro, eran juegos industriales, por así decirlo, ¿no? Todo el mundo, seguro de la gente que nos está viendo, ha jugado al Monopoly, al Superpoly, al Palais, que eran sospechosamente parecidos, ¿no? Sí. Bueno, y lo que a lo mejor la gente no sabe es que este juego realmente es una copia de uno de 1903, diseñado por Elizabeth Magie, una mujer. 1903. Sí, que era The Landlord's Game, el juego del propietario, diseñado por una mujer. Pero ni se reconocía a los autores y en esa época mucho menos a una mujer. ¿Vale? Una mujer, claro. Con lo cual la sociedad fue avanzando, las jugueteras seguían a su rollo y surge una figura de una persona, que es Alex Randolph. Este señor, que nació en 1922 en Checoslovaquia, pues bueno, él se dedicó
a trabajar para jugueteras y diseñar juegos. Perdón, ¿es el señor del que tenemos la foto? Este señor, es Alex Oye, pues qué bien Randolph. está, ¿no? Falleció en 2004, es una foto Entonces antigua. no está tan bien. Vale, no está tan bien, no está tan bien. Pero él diseñaba juegos, pero él fue la figura que empezó a luchar para que la figura del diseñador se empezase a reconocer. Que cotizara la claro, figura que se reconociese la labor. Porque hasta ahora, como he dicho, era un trabajo industrial y eran empleados. Este hombre consiguió en 1970 publicar un juego donde por primera vez se reconoció su trabajo. Y en el manual de instrucciones venía el nombre del diseñador. Ajá. Por primera vez, 1971, un juego que se llamaba Castile. Ajá. ¿Vale? Y aquello, pues bueno, fue un logro. Entonces, esta pelea la mantuvo este hombre durante muchos años. Él siguió trabajando en diferentes editoriales y él fue el primero que consiguió que su nombre estuviese en la portada. Pero ahora llegamos a 1988. Sí, hace 2 días. No es hace tanto, ¿eh? Yo soy del Pues 87, digo, o sea que hace 2 días. Y en la feria de Nuremberg, la feria de Nuremberg es una feria de juegos, pero una feria, digamos, industrial, de negocios, no es donde van las familias a jugar, sino que ahí pues es donde se juntan a hacer negocios, te compro licencias, vendo licencias, ese rollo, ¿no? Entonces ahí se juntaron un grupo de diseñadores y en un posavasos, esto es historia lúdica, en un posavasos firmaron un acuerdo, un contrato, un fin, donde se comprometían a, siempre que vendiesen su diseño a una editorial, que su nombre estuviese en la portada. Creo que tenemos el posavasos también, ¿no? Sí, debe haber una foto por ahí. Tenemos una foto del posavasos. Claro, siempre se ha dicho que los grandes acuerdos han llegado en el bar, ¿no? Exacto. Y claro, a este hombre lo pillaron. Servilletas, claro. ahí la tenemos. Era un Este perfecto hombre alemán. Le pilló la historia en pues bueno. el tema y claro, dije, ¿dónde lo firmó? Pues en un posavasos, claro. De hecho, algunos de estos autores que firmaron aquí están todavía en activo, ya muy mayorcitos, Wolfgang Kramer, Michael Kingsling, por ahí andarán, y firmaron eso, ¿no? Se comprometía, está en alemán, con lo cual tampoco. No. Entonces se comprometían a eso, a que su trabajo estuviese reconocido. Y bueno, cuando él fue a Ravensburger, que seguro que es una empresa que más o menos os suena, le aceptaron. Ravensburger. Seguro que has hecho puzzles de Ravensburger, seguro. Suena a hamburguesería, más bien. Que, hombre, el alemán suena como muy, muy chungo siempre, ¿no? Y bueno, al final esto se aceptó y desde ahí ya se convirtió el juego de mesa en casi un trabajo de autor, ¿no? Hoy en día la gente no comprendería que si tú compras un libro no venga el nombre del autor en la portada, ¿no? Entonces, gracias a este hombre y a este acuerdo, pues desde ahí se ha convertido en lo normal. De hecho, lo más habitual hoy en día es encontrar el nombre del autor y el nombre del ilustrador. Y cuando te compras un libro, pues Correcto. tienes el nombre del autor de quien ha escrito el libro. Correcto. Entonces, bueno, hablamos de juego de mesa moderno a raíz de esto, ¿no? De transformar los juegos en algo de autor. Entonces, siempre que ya le vemos el nombre del diseñador en la portada, se considera juego de mesa moderno. Dentro del juego de mesa moderno, lógicamente, hay muchos tipos. Está la escuela alemana, los juegos europeos, los juegos de estilo alemán, que ya hablaremos de ellos en otro momento, Ajá. ¿vale? Pues que nacen de todo este tipo de autores. Pero hoy en día esto lo podemos aplicar a juegos infantiles, a juegos más avanzados, en fin, bueno. a todo tipo de juegos. Qué bueno. Y ahora tenemos uno como ejemplo. Del que vamos a hablar, que también podemos considerar que es historia del juego de mesa moderno, porque este juego ha hecho muchísimo por la afición. La gente aquí que lo vea, Colonos de Catán. Esta caja concretamente es de una edición antigua. El juego actualmente ya le han cambiado el nombre, es solo Catán. Yo he jugado ¿Vale? a esa edición. Sí, esta es la primera que salió en España, editado por De Beer, ¿vale? Es un juego de 3 a 4 jugadores a partir de 10 años, ahí vemos la foto. La duración de la partida, pues entre 75 minutos más o menos, diseñado por Klaus Tuber y fue juego del año en... ¿Klaus qué? Klaus Tuber. Es el autor alemán, como casi toda esta remesa de diseñadores. Y fue juego del año en Alemania, el Spiel des Jahres, que es el premio más importante, en el 95, ¿vale? Ajá. La gente verá ahí en la foto que han puesto como ahí tenemos, bueno, un tablero con diferentes zonas de recursos, de madera, de piedra, de trigo, etcétera, y unos numeritos en cada uno de los terrenos. Entonces yo tengo que construir mi poblado, extenderme y conseguir esos recursos para luego, pues, pagar por construir un camino, poblados, ciudades, etcétera. Este juego fue una auténtica revolución y es el gran... Antes hemos hablado de la historia, ¿no? De cómo la afición se fue afianzando en Alemania y en los países cercanos, pero realmente Catán fue el juego que, bueno,
que abrió las puertas de par en par y que llegó a todos los rincones del mundo. Es un juego que en su momento era muy innovador, porque, uno, metía un elemento que era que tú, fuera de tu turno, jugabas. O sea, aunque no es lo típico de, hago lo mío y ahora te toca a ti. Y me espero hasta que me toque otra vez. Porque en el turno los demás tiran los dados y todo el mundo cobra los recursos pertinentes. Y además, en el turno de cada uno puedes negociar, ¿no? Oye, pues venga, te doy una madera, tú dame 2 trigos, tal, etc. Entonces, claro, fuera de tu turno, tú podías negociar. Y eso era algo que en ese momento era fascinante, ¿no? Que fuera de tu turno pudiese jugar. Y aparte, era un juego, pues bueno, de conquista, de colonización, etc. Pero donde no había combate ninguno, ni nada. Era comercio y... que si lo piensas es un poco como funciona hoy el mundo. Claro, claro. Las grandes guerras no son con bombas. No traen nada bueno. Pero son comerciales. Efectivamente. ¿No? Y entonces ya te digo, este juego fue realmente, pues yo creo que un antes y un después. Seguramente con Carcassonne, que la gente se acordará que hablamos de él hace un par de semanas o 3, pues yo creo que son los 2 grandes tótems, ¿no? Para mí el Barça-Madrid, ¿no? De los juegos de mesa. Y gracias a él, pues la industria ha llegado a donde ha llegado. Es verdad que sobre todo la gente ya como más aficionada, que juega juegos súper avanzados, ya es como, no, el Catán no, que no me gusta, mira, que es que eso es para la gente. Delicado soy ahora. Pero estamos donde estamos gracias a Catán y también a Carcassonne, y bueno, y muchos otros títulos, pero ha hecho mucho por la afición. Sí es verdad que tiene azar, porque al final tirabas de dados, pero no deja de haber una estadística ahí. Detrás de los juegos, del diseño de juegos hay mucha matemática. Es decir, al final no es lo mismo que dónde te colocas, en el 2 o en el 8. Pues haz los cálculos, ¿qué va a salir más? El 8 es mucho mejor. Entonces, la estadística está ahí, ¿no? Y bueno, es un juego que ya os digo que lo he jugado muchísimo. Esta caja está muy estropeada, pero está trillada. Es caja utilizada, ¿vale? Sí. Es un juego que se ha convertido en franquicia. ¿Para qué edades, por cierto? A partir de 10 añitos, ¿vale? Aunque si vuestros hijos son muy jóvenes, lo mismo lo pueden adelantar, pero 10 añitos creo que es lo adecuado. Y, vamos, no lo digo yo, lo dicen los propios editores, ¿vale? Y es un juego que se ha convertido, pues eso, en franquicia, porque ya podemos encontrar pues juegos de cartas de Catán, juegos de dados, bueno, expansiones lo más grande, ¿vale? Cajas grandes, es decir, ya cajas básicas donde vienen incluidas expansiones, que normalmente económicamente salen mejor. De todo, es que ya te digo que es una auténtica franquicia. En formato digital lo podemos encontrar. El año pasado era el 25 aniversario, pero bueno, por razones que todo el mundo puede intuir, pues no se pudo hacer mucho y este año promete haber muchas cositas que van a ir saliendo. Aquí en España, recuerdo, lo trae Devir. Y bueno, pues irán sacando, pues no sé exactamente qué, pero ya han anunciado que habrá sorpresas por el aniversario. Ya me ha apetecido jugar una partidita. Pues cuando quieran nos sentamos. Ya me ha apetecido. Alberto, muchísimas gracias. A ti. Un placer como siempre. Nos vemos la semana que viene. Perfecto. ¿Vale?